Yo salgo en el 2010 embarazada, tenía 5 meses de embarazo, cosa que de alguna manera me ayudó, el dedicarme a la maternidad, me ayudó a sobrellevar el cierre del canal. Saber que había otra vida después de Radio Caracas Televisión y tenía que dedicarme a ella, que era la maternidad. Y, y fue allí lo que me dio, como decir, esa pausa. Cuando gana la asamblea la oposición, en su mayoría gana la asamblea la oposición, requieren de quien haga o rescate lo que ellos destruyeron, que fue a NTV, el canal de la Asamblea Nacional. A Miguel Ángel lo llaman, luego de varios intentos de otra gente que estaba trabajando en eso, lo llaman y por supuesto Miguel Ángel me llama a mí y me dice: mira, Larisa, tenemos un reto que es construir el canal de la Asamblea Nacional. Si bien es cierta, la campaña de Enrique fue multitudinaria. Cada vez que Enrique llegaba a un sitio era una cosa impresionante. Y es verdad que llegaba al comando lleno también de regalos, de la gente enloquecida por él, porque la gente al final lo que quiere es un cambio. La gente lo que quiere es que el régimen se vaya. Y estaba viendo en cada líder que salía la oportunidad de ese cambio. Luego vinieron las decepciones. Y esas decepciones llevaron al hoy. Y al darse cuenta que hay una mujer que hasta ahora, desde hace mucho tiempo, venía hablándole claro a la gente. Y la gente hizo conexión con ese liderazgo. Bueno, yo creo que el cambio viene, es indetenible y es un cambio generalizado, porque todo el régimen abarcó todo, absolutamente todo. Le metió mano a todo para destruirlo, para manchar el país de su propia porquería. Y el cambio tiene que ser a todo nivel. Nuestra meta es regresar a nuestro país y construir nuestro país desde allá, por supuesto, y trabajar en esa reconstrucción y en ese cambio, porque es nuestro amado país, es Venezuela. Y todos los días soñamos con ese regreso. Estimados amigos de Venezuela en Crudo, bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es egresada de la Universidad Central de Venezuela, con una larga trayectoria en la televisión venezolana. Comenzó su carrera trabajando en el área de opinión de radio, ¿ok? En Radio Caracas Radio, ¿no? Televisión. Televisión, ok, en Radio Caracas Televisión, RCTV, donde desarrolló en las áreas de manejo de personal, creación de equipos de trabajo y manejo de conflictos. Fue gerente de operación de RCTV, después le digo por qué me río, gerente y asesora comunicacional del programa televisivo del gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, ¿correcto? Sí. Pablo Pérez contigo era... Era que se llamaba el programa. Y también directora informativa de la programación de Capitolio TV en el 2016. Además de su recorrido en los medios, participó en el comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky como gerente de vocería del comando Simón Bolívar y fue miembro de la comisión presidencial de Juan Guaidó, ¿correcto? Sí, señor. Para crear Telesur Libre, que no parece que no cuajó, le vamos a preguntar. Actualmente trabaja con el periodista Miguel Ángel Rodríguez en su canal de YouTube Miguel Contigo, en los programas Kaboom, en las mañanas, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora mismo, después del mediodía. A las 5:30. A 5:30 de la tarde. Ella es Larisa Patiño, una gran amiga. Encantada. Mucho cariño. Conocemos a Larisa Patiño cuando estaba detrás de las cámaras. Te tengo que preguntar algo de eso. En Radio Caracas Televisión y tenía miedo escénico. Parece increíble, porque no quería estar nunca allí. Y la conocimos cuando era gerente de opinión de Radio Caracas, ¿verdad? Sí, gerente de opinión. Yo no me acordaba bien del título de esto, pero usando la memoria, que todavía me queda algo, me acordé. Y la conocimos en el programa que tenía Miguel Ángel Rodríguez. Señor, la entrevista. Bueno, todavía existe la entrevista. Todavía entrevista. Sí, en Radio Caracas Televisión todos los días en la mañana bien temprano, ¿no? 6:30 de la mañana. Sí, yo me acuerdo haber ido algunas cuantas veces. Muchas. Bueno, pues bien, Larisa, háblame, como dice la canción, háblame de ti.
estudiaste en la Universidad Central, Sí. igual que yo. Pero tú Bella estudiaste, universidad, claro, destruida ah, actualmente, pero bella pe- universidad. pero exacto, tú estudiaste periodismo, Sí, comunicación social, sí. yo estudié ingeniería. Pero háblame de eso. ¿Por qué tú empezaste a estudiar comunicación social? ¿Eso era algo que tú tenías previsto o te No, surgió de un momento a la otro? verdad que no. No. La verdad estaba como más inclinada a la psicología, cosa que me Mm, gusta. Pero bueno, tú sabes que a uno le hacían antes como un test para ver las ujú, aptitudes correcto. académicas y se parecía todo estar inclinado a ser comunicadora social. Y yo dije, bueno, si no me gusta, me voy a estudiar psicología. Vamos a ver qué tal es comunicación social. Y la verdad me fue gustando y tuve profesores de altura en aquel tiempo, otros que se denigraron y no parecen tan de altura, pero bueno, izquierdosos que se convirtieron en otra cosa. Pero sí, me fue gustando la comunicación social y de hecho me metí de lleno por allí. En la comunicación social hay menciones, ¿verdad? Sí, Me corrige porque mención audiovisual, mención sí, escrita, prensa, sí, prensa, prensa, que lo llaman es periodismo, periodismo. y la televisión dice es como comunicadora social, pero la Universidad Central te sacaba un solo título, Ah, ok. te lo hacía integral, comunicadora social y abarcaba las dos cosas, Sí, no, en diferencia que la católica sí te daba como un mención de acuerdo al exacto, es área que yo donde lo he te visto inclinaba. así como mención. Sí, ¿Y tú te graduaste en qué año? en el 98. Wow, o sea, justo en el momento preciso, digo, en el momento del cambio, Sí, ¿no? señor, antes de que llegara Chávez al poder. Y comenzaste a trabajar en la televisión venezolana En el 93. en el 93. O Entré a sea, Radio Caracas tú Televisión estabas ya trabajando en Radio Caracas y Televisión estudiaba. y estudiabas Sí, al mismo señor. tiempo. Ok. Eso me llevó a que no me graduara con todo mi equipo con el que inicié en el año 88, porque me dediqué de lleno al trabajo, a estar allí. Yo empecé haciendo unas pasantías en Radio Caracas Televisión con Damelis Díaz en el También, programa Lo claro, de Hoy es lo de hoy es Noticia. noticia, sí. Y bueno, ahí inició, digamos, mi etapa, entrar a Radio Caracas, haciendo todo el tiempo los programas de opinión y fui creciendo desde el punto de vista de la estructura de producción, pasando desde hacer la pasantía, luego me fueron dejando y empecé a ser asistente de producción, luego fui a los tres tipos de productores que habían, el uno, el dos, el tres, luego fui una productora general, una productora ejecutiva y hasta ser la gerente de Radio Yo Caracas. más o menos sé, pero quizás para explicarle un poco a la gente, ¿qué hace un productor? Bueno, el productor, ¿O qué no hace un productor? mejor dicho, exactamente, ¿qué no hace? Lo único que no hace es ponerse en cámara y hacer el Ah, programa. Pero de hecho, el productor, digamos, es el responsable de todo lo que sale en cámara. Desde una escenografía bien montada hasta que el conductor tenga la información adecuada para hacer el programa. Se encarga de contactar los invitados si el programa lleva invitados, si es un panel. Se encarga incluso del vestuario del ancla. Se encarga de, bueno, de que todo esté impecable. Si hay videos, edita los videos, hace las investigaciones. Es o sea que bastante uno complejo. diría, para tratar de ilustrar, que un ancla puede ser muy exitoso en tanto y en cuanto tenga Tenga un una buena excelente producción. productor, Eh, claro, sí. Eso es lo que más o menos yo intuyo y lo que yo he visto a través de todos estos años. Inclusive una vez un señor que se llama Miguel Ángel Rodríguez, tú lo Sí, conoces, ¿no? sí, bastante. Me dijo que, wow, me dijo algo muy interesante acerca de ti. Me dijo, yo quizás nunca hubiese llegado tan arriba, tan rápido, tan fuerte, si no hubiese tenido una productora como Larisa. Bueno, porque él en ese aspecto es totalmente amplio y no tiene un mínimo de mezquindad para reconocer, digamos, el trabajo que uno ha hecho como productor en televisión. Lo que pasa es que yo a Miguel Ángel le hice como una jugada que él no quería. Ajá. Ya yo era gerente de opinión en Radio Caracas, Miguel Ángel se había retirado de la gerencia de opinión, estaba conformando la gerencia de prensa internacional y narraba noticias en el Observador en el horario del mediodía y hacía la radio en Radio Caracas Radio.
Yo tenía otros anclas en la mañana, el rating no estaba dando los puntos que el canal exigía y se me dice, bueno, Larisa, tienes que hacer un cambio radical en la mañana, los puntos no están dando y no tienes mucho tiempo para actuar. Y yo, wow, ¿cómo es esto? Bueno, tienes que ver y ver qué se puede dar en la mañana que pueda traer rating. Y yo venía escuchando un programa de radio de Miguel Ángel, que si mal no recuerdo se llamaba Contrabalanza, y yo lo escuchaba y me parecía muy bueno. Y yo decía, oye, pues ¿por qué no traemos ese programa de radio a la televisión? Pero yo sabía que esa era una carta que si me la jugaba iba a traer problemas con Miguel Ángel, que no quería regresar a los programas de opinión. Entonces, yo me sentí presionada por el vicepresidente de Información, que en paz descanse, Eduardo Zapene, y por la vicepresidenta de Programación. Y me dicen, bueno, Larisa, no tienes tiempo. ¿Tienes algo que presentar? Y yo le digo, sí tengo algo que presentar. Pero para presentar eso, yo necesito primero que ustedes confíen plenamente en mí, porque no les voy a dar mayores detalles de lo que vamos a hacer. Es volver a traer a Miguel Ángel en la pantalla, en un programa de opinión que sé que va a ser polémico y va a marcar. Pero si Miguel Ángel no quiere volver, se retiró de opinión, está haciendo El Observador. Y yo le dije, ustedes déjenme eso a mí y díganme cuánto tiempo tengo. Como decirte, esto era por decir un lunes, esta reunión. Y me dijeron, eso es el miércoles. Oh, imagínate. Bueno, ya me Y, vas a contar cómo convenciste al personaje, porque, wow, tuviste que emplear a fondo para sí, ser convincente. sí. Estamos conversando con Larisa Patiño, una gran amiga, excelente comunicadora social, periodista. Ahora es, ¿cómo se dirá ahora? Podcastista, ¿no? ¿Verdad? Influencer, Influencer. influencer. Y bueno, todos ustedes pueden disfrutarlo en su programa, ya vamos a hablar de eso. Y que es el podcast Venezuela en Crudo, usted lo puede ver en YouTube y en Spotify. Y por supuesto, ahí están las redes sociales también de PDVSA Ad Hoc, donde tenemos la información. Ahora bien, Larisa, cuéntame, ¿cómo hiciste tú para convencer a ese personaje que dice, yo no quiero estar más en opinión, Sí. me voy, hago radio, noticias, y ahora te lo traes para el programa, que además tiene que ser explosivo y tiene que impactar? Sí, bueno, no fue fácil. Miguel Ángel es una persona muy firme en sus convicciones y con carácter. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos muchos años ya trabajando juntos. Y le dije, bueno, Miguel, tienes que acompañarme en esto porque no tengo chance. No me han dado chance y yo sí creo que va a ser un éxito tu programa en esta oportunidad. Vas a conseguir el rating que está esperando el canal porque es maravilloso tu programa en la radio y eso va a ser súper polémico. Bueno, ahí discutimos, no, porque me haces eso, yo no quiero traer ese programa otra vez, no quiero volver a estar haciendo opinión en la mañana y tal, yo estoy muy bien en la radio. Y bueno, al final del cuento me dice, bueno, ok, ¿cuánto tiempo tenemos para eso y cuál es el presupuesto? Y yo, ups, ni tenemos tiempo ni tenemos presupuesto. ¿Cómo? Y yo le dije, bueno, sí, Miguel, esto es lo que hay. Bueno, él se tomó su tiempo porque, bueno, se fue para su oficina, me dejó a mí ahí entendiendo y yo decía, Dios mío, qué papelón, ahora yo qué hago y qué le digo a los jefes. Pero al final Miguel Ángel me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Unas condiciones quiero, si ya no tenemos presupuesto ni nada, es que la dirección del programa sea como yo quiero. Que era dirigir el programa haciendo las tomas bastante cerradas, fue bastante innovador en Radio Caracas porque trabajamos con cámaras muy cerradas y donde lo único que importaba era la cara de uno y la espalda del otro. Y ahí comenzó ese programa que era controversial. ¿Eso qué año fue eso, Larisa? Eso fue en el 2002, creo, más o menos. No, quizás porque yo recuerdo Antes, haber ido a la entrevista, sí. cuando el paro cívico y todo eso, todavía existía la entrevista, ¿no? Sí, bueno, debe haber sido Sí, un 2001, por poquito, allí, sí. sí, Ok. sí, sí. Porque el programa estuvo vigente desde ese tiempo hasta el cierre del canal del 2010, que fue el cierre definitivo. De Radio Caracas Sí, completo. total, porque el 2007 fue el cierre de señal abierta y en el 2010 lo cierran y lo sacan de las cableras. Ahora bien, hablemos de tu experiencia. Tú, después de Radio Caracas Televisión,
digamos, del cierre total de Radio Caracas Televisión, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo hago ahora? Porque yo me imagino haber pasado tanto tiempo Sí, casi y 20 años en Radio Caracas, claro, es haciendo así, una vida dentro de la claro, empresa. igual que Tú sabes cómo es eso. nosotros nos pasamos 22 Sí, años en PDVSA, otros muchos más, sí. y después uno dice, bueno, y ahora sientes un ¿Ahora vacío qué? en tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué pensaste? Bueno, yo digo que Dios en eso mete la mano ante cada evento para que no sea como lo más duro, sino lo llevadero. Yo salgo en el 2010 embarazada. Tenía cinco Wow, meses de embarazo, cosa que de alguna manera me ayudó el dedicarme a la maternidad, me ayudó a sobrellevar el cierre del canal. Saber que había otra vida después de Radio Caracas Televisión y tenía que dedicarme a ella, que era la maternidad. Y, y fue allí lo que me dio, como decir, esa pausa. Luego de haber salido de la maternidad, por supuesto, ya previo a estar embarazada, el gobernador del estado Zulia me dice, gana Pablo Pérez la gobernación y me dice que él le gustaría que yo lo asesorara con un programa de opinión que ellos querían hacer allá. ok, Yo acepto, puesto que ya había estado Radio Caracas en el primer cierre, en el 2007, y yo digo, bueno, está bien, porque la sí, situación está un poco incierta. Y me voy al estado Zulia, era ir y venir, no me quedé a vivir en el estado Zulia, sino que viajaba y hacía la asesoría allá. Y ahí estuve hasta el 2013, cuando ya pierde la gobernación Pablo. Pablo. Ujú, Estuvimos allí, lo acompañé también en las primarias, que él fue candidato a las primarias. correcto. Estuvimos en esa contienda. Cuando ellos pierden la primaria, en el 2012 se pierden las primarias y nos vamos a la campaña nacional. Entonces me requiere el Comando Simón Bolívar que me vaya a trabajar con ellos. Y allí me voy a trabajar con ellos y conformo lo que se llamó la gerencia de vocería, que era alinear la vocería del país, es decir, a todos Wow, los líderes qué difícil eso, del ¿no? país a un solo discurso, que era el discurso de Enrique Capriles en aquel entonces. Claro, wow, complicado, ¿no? Sí, Porque, por supuesto, una de las cosas que principales del liderazgo político es la vocería. Entonces, tener que enmarcarse, repartirla. pues, claro, Claro, ahí se hizo un trabajo de levantar quiénes eran los líderes por región. Eso lo hizo mi unidad. Ese fue el aporte que nosotros le dimos a la campaña. Yo me llevé un equipo, parte de un equipo de Radio Caracas que había trabajado conmigo, me lo llevé al comando y empezamos a levantar medios de comunicación y voceros regionales para adaptar esos voceros regionales en los medios de comunicación que todavía eran existentes en la región con el discurso de Enrique o Capriles. sea, el discurso de Capriles marcaba la pauta Y y entonces tú nosotros, la regionalizabas. sí, se O sea, regionalizaba el discurso y se ponía a los líderes. Entonces, a ti te llamábamos, mira, Horacio, tú vas a la radio tal y estas son tus líneas de comunicación. ok, Y exacto. la gente iba preparada y Y tú lo tal. dices en el tono maracucho y el otro lo dice en el tono oriental, Sí, pero es más o ahí menos. era, sí, Ok, señor. ok, no, solo para comprender Sí, sí, perfectamente sí, el sí. asunto, ¿no? De todas maneras, o sea, eso requirió un trabajo Muy importante, intenso, sí, sí, muy muy intenso. intenso Ok, y, y maravilloso al final, porque era una data de recoger la data de todos los medios nacionales de radio y televisión que habían, que todavía te permitía ir a la oposición a los medios. no, claro. Sí, Y tenías un espacio todavía donde sí, moverte, ¿no? sí, Cosa que, bueno, hace ya rato que no que no existe. Ahora existe. bien, antes que quería preguntarte algo, porque ese ya había pasado desde el 2010, vamos a decir así. Sí, el cierre. Estábamos ya llegando al 2014, las elecciones, el 13, pues creo. Sí, Y después de ese momento tú definitivamente te saliste de Venezuela, te quedaste un tiempo más, pero solamente déjame recordarle a todos que estamos hablando con Larisa Patiño, por quien tenemos un profundo respeto y consideración. Este, excelente, hemos compartido en los últimos tiempos bastante y creo que vale la pena que usted vea este programa completo en YouTube y en Spotify, Venezuela en Crudo,
y cualquier referencia pues la puede encontrar en nuestra plataforma. Entonces cuéntame, ¿cómo fue eso? Porque ya estábamos en 2013, ¿no? Sí, luego pierde la campaña Enrique Capriles, la pierde o no la Al pierde, menos no la pudo gran demostrar que ganó, que pues ganó vamos a exactamente. decirlo así, pues. Y luego de eso me llamaron a hacer unas asesorías en Primero Justicia, yo hice unas asesorías con ellos, no salí tan bien allí porque eh, mm, teníamos diferencia de cómo vemos el área de comunicaciones. Yo tengo un profundo respeto en los comunicadores, por supuesto, si es mi profesión Ujú. y pienso que si cada quien se ubica en lo que corresponde, pues las cosas salen mejor. Eh, Terminé de trabajar con ellos, fue una asesoría de un año, estuve allí, me fui. Y luego Miguel Ángel fue requerido para, cuando gana la asamblea, la oposición, en su mayoría gana la asamblea la oposición, requieren de quien haga o rescate lo que ellos destruyeron, que fue a NTV, Ujú. el canal de la Asamblea Nacional. A Miguel Ángel lo llaman, luego de varios intentos de otra gente que estaba trabajando en eso, lo llaman y por supuesto Miguel Ángel me llama a mí y me dice, mira Larisa, tenemos un reto que es construir el canal de la Asamblea Nacional. Pero tenemos que partir de cero. De hecho, traemos a cuesta un grupo de trabajadores que hay que revisar quiénes son, si se van a unir en este nuevo canal, porque Darío Vivas los dejó colgando, es decir, dejó a toda la Mm. gente de la Asamblea Nacional entendiendo, a un grupete, pues, por supuesto. Entonces, bueno, ahí empezamos una revisión, Miguel Ángel a crear el proyecto, que lo llamó Capitolio TV, creó desde el logo, la música, etcétera, presentó el proyecto, fue aprobado y nos fuimos a trabajar a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional estuvimos prácticamente un año construyendo lo que fue Capitolio TV. Y luego eso en la época en que el presidente de la Asamblea Nacional era Henry Ramos Ayub, Sí, empezando. empezando. Luego cuando asume la presidencia Julio Borges, pues él prácticamente destruyó Capitolio. Esa es la honesta verdad. Bueno, eso es en concordancia con la discrepancia comunicacional que mencionaste Ah, antes. Digo yo, exactamente. ¿no? Sí, yo también digo lo mismo. Y salimos Miguel Ángel y yo, abandonamos Capitolio TV y nos dedicamos como a otras cosas, a otros proyectos. De hecho, Miguel Ángel tenía otros proyectos, otros medios de comunicación. Estuvimos trabajando en eso. No tan intenso, pero allí estuvimos. Y luego en el 2019 las cosas estaban ya complicadas y vinimos aquí a los Estados Unidos. Realmente no veníamos a quedarnos, veníamos por un periodo corto y como la O sea, historia de un comenzando el paseo, gobierno interino. comenzando el gobierno, mejor dicho, nosotros llegamos una semana antes de que arrancara el Oh, gobierno interino. ok. Cuando arranca el gobierno interino, es requerido Miguel Ángel para trabajar algunas cosas, se enteran que estamos aquí de vacaciones, le piden a Miguel que los apoye en algunas cosas comunicacionales. Miguel Ángel me dice, mira, yo creo que mientras se definen algunas cosas, quédate tú aquí con la niña, yo voy a viajar a ver de qué se trata, voy a Venezuela, veo a ver de qué se trata y vamos viendo qué es lo que ellos requieren de mí como asesor en el área comunicacional. Bueno, Miguel va, viene, tal, nos hacen un planteamiento a nosotros para quedarnos aquí en los Estados Unidos, planteamiento que después no se dio y pues yo me vi obligada a pedir asilo político. Mm. Y ellos me requieren luego al señor Leopoldo Castillo y a mi persona que integráramos una comisión presidencial para hacer el cambio de Telesur a Telesur Libre. O sea, que hiciéramos ese proyecto de Telesur Libre porque era importante tener un medio de comunicación fuera para poder mostrar todas las cosas que estaba haciendo tanto el gobierno interino como lo que se esperaba Ah, que fuera el proceso de transición. efectivamente. Sí, y eso fue realmente un trabajo arduo de un año,
del cual lo único que me quedó fue la mención de que me había robado un dinero, Bueno, como todo. bueno, yo me he robado como 1.000 millones, Bueno, según lo que imagínate. dicen por ahí, y fíjate. Según ellos, yo me robé 14. Bueno, ese tipo de cosas siempre están de esas leyendas urbanas Sí, que hacen un daño terrible terrible. a todo lo que uno puede Y construir. proyecto bonito, ¿sabes? Sí, Porque la recuperación de Telesur era un proyecto bonito sí, yo y recuerdo, posible. yo recuerdo haber visto algo y estar más o menos cercano. Creo que después estuvo un tiempo ahí, no recuerdo exacto, el fallecido Eduardo Sí, Zapene también estuvo por allí, porque yo sí. recuerdo haber conversado con él sobre ese tema, Sí, ¿no? exactamente. Nosotros, Leopoldo Castillo y mi persona, fuimos destituidos de manera, Abrupta. sí, Mm, nunca supimos ni cómo, ni por qué, ni nada. por esas cosas. De esas cosas de la vida, nos avisan que ya no vamos a pertenecer a la comisión presidencial de Telesur, Ujú. después de que habíamos avanzado en muchas cosas. De hecho, ya teníamos previsto dónde íbamos A a operar. montar, habíamos tenido comunicación con presidentes en otros países que estaban dispuestos a apoyar el cambio a Telesur libre. Se habían avanzado, teníamos conversaciones con periodistas que lo iban a hacer gratuito, porque la idea de todo esto era trabajarlo en pro del país. Claro, efectivamente, yo recuerdo bien eso. Ahora, después de que termina esa relación con Telesur o ese intento en Telesur, este, o sea, ¿cómo te reinventas aquí? Porque yo siempre me he preguntado ese tipo de cosas porque a mí me han pasado muchas Muchas cosas, cosas, ¿no? Y uno sí. hace una hoy y otra. Ahora estoy maravillado de poder hacer estas conversaciones, pero ¿qué hiciste? ¿Qué se te ocurrió en ese momento? Estamos Bueno, hablando del año 2019, ¿no? sí. Al principio no se me ocurría nada, al principio realmente uno, yo creo que en el momento de aterrizar y ver que estás en otro país y que no sabes si vas a regresar al tuyo o en cuánto tiempo, uno entra como en un shock. O sea, por lo menos a mí me pasó eso. O sea, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Había dejado mi familia en Venezuela, mis padres, mis hermanos, Ujú. y pues yo estaba aquí solo con mi hija y Miguel Ángel itinerante, que venía e iba, venía. Eh, Luego yo, al encaminarme con el proyecto de Telesur Libre, me volví a sentir como, bueno, estoy haciendo algo. Y cuando eso se cae, pues que no se da, vuelves uno a esa sensación de vacío y ahora qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué idea voy yo a montar aquí en este país extraño para mí, etcétera? Y yo decía, bueno, ¿qué otra inclinación tengo yo aparte de comunicadora social? ¿Qué otra cosa pudiera hacer? A mí me gustan los niños y me dediqué a estudiar ¿En para, serio? sí, me dediqué aquí porque aquí No, para no, no en serio que entrar a te un gusten colegio, los niños, sí, sino que tomaste la decisión de estudiar sí, para, me puse aquí a estudiar para ingresar a un preescolar. para que te dieran una licencia, digo, un Sí, permiso, una... exactamente. Que aquí todo te lo requieren y tal. Y empecé a hacer el curso para cuidado de niños. Y yo dije, bueno, esto puede ser algo bonito que me puede ir bien. Me gustan los niños. Me gusta cuando era chama entre 17 y 18 años. Trabajé en un colegio cuidando niños Ujú. en el horario de la tarde. Y bueno, dije, bueno, ¿será que me toca esto otra vez por aquí? Y empecé a estudiar, hice mi curso, pero justo cuando iba ya a empezar a tocar las puertas de los colegios, a meter el currículum y decir, mira, estoy aquí, surge la idea de que puedo asumir el cargo de la gerencia general de EBTV. O LBTV Miami. Sí, EBTV Miami. Bueno, ahí estuve casi un año en EBTV Miami. Eso ya era 2021 o la Estábamos pan... en el 2021, después Sí, de la después pandemia. de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos conversando con Larisa Patiño. Gracias por haber venido, Larisa. Este programa Venezuela en Crudo lo podrán ver en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify. Y por favor, también like, también, ¿verdad? Suscríbanse. Eso nos ayuda. Ahora vamos a hablar de lo otro. Ya estamos llegando. Entonces, siempre en Venezuela en Crudo, nuestras redes sociales, las de PDVSA Ad Hoc, usted puede encontrar toda esta información allí. Entonces, cuéntame, te quedaste
un año en... Sí, casi un año en EBTV, hicimos cambios importantes. Ahí yo sí pude volver a como O sea, producción y sí, opinión, sí, porque las dos había cosas mucha que fuerza en esos había momentos en de ese opinión. momento, sí, sí. Estaba El Ciudadano, por supuesto la entrevista, trabajamos en la construcción de Jessica Vallenilla con Mm, el concepto de la Catuar. mm. Bueno, había otros programas que trajimos, empezamos a hacer cosas, a tratar de dividir lo que era la opinión con toda la estructura mía gerencial y formación gerencial y estructurada, a tratar de darle como ese, digamos, ese orden, entre comillas, a las cosas, que variedades era variedades, opinión, opinión, información, y así fuimos como haciendo un trabajo allí, a mi juicio, bastante bonito, pero bueno, las cosas de la vida, eso duró un año nada más, Sí, ese yo tiempo, recuerdo que hubo un cambio, sí, es verdad, sí, interesante en todo, la programación y lo que se ofrecía sí, dentro de esa programación. Pero bueno, también como tú dices, son son cosas cosas, que sí, ocurren señor, y bueno, hay que seguir adelante. sí, Y señor. entonces otra vez, Otra vez, salto al entonces, vacío. sabes que esos saltos, cada vez que había esos saltos, generaba en mí como que yo me replegaba un poco Ujú. y No me vas a decir que te dedicaste a la cocina en ese tiempo. bueno, En a s- la casa, Ah, a la casa que incluye la cocina, la niña, todo, ¿no? Cada vez que pasa eso, yo me refugio en la casa y la verdad me da buen resultado porque bueno, las casas tienden a ser a veces como ese espacio de uno donde uno se siente protegido. atendida por su propio dueño. Exactamente. Entonces uno está allí en esa etapa de como de reflexión y tal. Ya Miguel tenía la idea de sacar Miguel Contigo. Y de hecho él saca Miguel Contigo y empieza con su cabún en la mañana. Y Sí, empieza con su tabum. cabum y tal. Y empieza Lari, ¿por qué tú no me ayudas? Porque no puedo leer yo toda la mensajería, ayúdame a leer la mensajería. Y yo le decía, no, pero ¿cómo te voy a estar ayudando en eso? Sí, porfa, tú te pones ahí con un micrófono y me ayudas. Y de hecho, yo al principio en el Kabum, Y tú, a toda esta altura de la vida, tú no habías aparecido en cámara, ¿no? nunca. Yo había aparecido en cámara llorando el día del cierre de Radio Ah, bueno. Caracas Televisión, que esa es la imagen que todos los años para Absoluta, recordar el cierre sale mi absolutamente. persona llorando allí, que tengo amigos que anecdóticamente siempre dice, Larisa, tú lloras todos los años. Y yo digo, sí, sí, lloro todos los años en el recordatorio del cierre de Radio Caracas. Bueno, Miguel me dice, vas a salir allí, lo único que vas a hacer es tu voz leyéndome lo que escribe la gente. Y yo incluso en eso estaba renuente. Tenía un miedo escénico a pesar de haber yo ayudado a Claro. crear talentos y tal, pero bueno. Entonces yo le digo, bueno, está bien, pero no voy a salir, voy a leer los mensajes. Y empecé así a leerle los mensajes a Miguel Ángel tal y tal y tal. Y la gente empezaba a decir, pero ¿por qué no sale la de la voz? ¿Por qué no muestran a la de la voz? ¿Quién es la que habla ahí con Miguel Ángel? Y Inteligencia tal, y tal. artificial. Sí. Y entonces, bueno, Miguel me dice, Larisa, yo creo que es la hora de que tú hagas el programa, hagas un programa. Y yo, ¿qué? Yo hacer un programa ni de broma. Entonces, claro, Lari, es un programa, es un programa, es un programa. Tanto insistió que yo le digo, bueno, está bien, vamos a hacer un programa, pero Wow. ¿de cuánto tiempo? Entonces me dice Miguel, bueno, Larisa, como media hora. Y yo le digo, ¿media hora? Tú lo que estás es loco. Yo voy a hacer un programa de 8 minutos y grabado. Entonces me dice, ¿8 minutos grabado? No, eso no puede ser. Y yo le digo, claro que sí. Y yo lo tengo que grabar porque yo me voy a morir haciendo ese programa y no sé qué. Bueno, Horacio, lo que me ha tocado es que eso fue previo en el proceso de la campaña del año Del pasado de año, María Corina, que fue una campaña que realmente es una campaña admirable, una sin campaña duda. que cada recorrido que ella hacía por la multitud, por los impedimentos para que llegara a los sitios, se hacían las transmisiones extremadamente largas. Y pasé de montarme ahí a 8 minutos con miedo a hacer transmisiones de la campaña de María Corina de 4, 5, 6 horas Le continuas. tomaste cariño a... Totalmente, esas No, y sí, transmisiones largas. pero yo creo que también sí influyó porque esa campaña
fue realmente heroica, ¿no? Totalmente. Y te digo algo, yo lo confieso, yo nunca me podía haber imaginado que María Corina Machado iba a conectar de una forma tan profunda Con la con gente. la gente. Y cada vez que yo veía diferentes programas y veía eso, yo decía, Dios, pero es que hay una conexión importante. Y hablando de Dios, ¿cómo se llama? Con su Rosario, rosario, todo sí. esto. O sea, era increíble ver hombres de esta edad avanzada Sí. llorando o Y sea, abrazándole, pidiéndole por el claro. regreso de la familia y todo. Entonces yo creo que eso también influyó para que tú te metieras en esa campaña y se te quitara el miedo Sí, escénico. bueno, porque yo hice conexión con todo eso y sabes que yo conozco a María Corina desde la época de Súmate. Sí, Acuérdate que Radio Caracas Televisión de alguna manera siempre apoyó todo el trabajo que hizo Súmate y de hecho teníamos una muy bonita relación en Radio Caracas con ella y la conocemos desde aquel entonces. Luego verla evolucionar, ver a ese personaje que le tocó realmente conectarse con la gente sí, y ella hizo, y se le nota, que hizo ese cambio desde el punto de vista interior, de hacer conexión y llevar eso tan profundo a la gente y ahí cuando la gente de verdad sabe que es genuino, es que hace ese vínculo. Por eso es la exacto. entrega de cada persona con ella, Sí, es genuina. Y sí creo la perciben auténtica. totalmente, totalmente. Y creo que ese es un trabajo interior muy profundo que ella debe haber llevado a cabo por el transcurso de la vida. Y eso es lo que te hace a ti. La vida te hace evolucionar, cambiar, hacer conexión. Eso me pasó a mí también Claro, haciendo yo estos creo, programas. claro, la conexión con el video y el micrófono fue tanto como la conexión que tuvo ella Sí con la lo fue y gente. la gente lo sintió. Y cuando a mí me conmovía las cosas que estaban pasando en la campaña, cómo la gente se acercaba, así como dices, un hombre como tú, Sí. acercado a ella, pidiendo por el regreso de su familia, gente de testimonios que decía, yo estoy solo en este país, yo lo único que quiero es que regresen mis hijos. Y tú que cubriste otras campañas y además Nada fui como esto, nada como eso. Eso, yo nada quería como esto. preguntarte cómo tú lo sentías. No, nada como esto. Si bien es cierta, la campaña de Enrique fue multitudinaria. Es Cada vez verdad. que Enrique llegaba a un sitio era una cosa impresionante. Y es verdad que llegaba al comando lleno también de regalos, de la gente enloquecida por él, porque la gente al final lo que quiere es un cambio. Sí. La gente lo que quiere es que el régimen se vaya. Y estaba viendo en cada líder que salía la oportunidad de ese cambio. Luego vinieron las decepciones Claro. y esas decepciones llevaron al hoy. Y al darse cuenta que hay una mujer que hasta ahora, desde hace mucho tiempo, venía hablándole claro a la gente. Y la gente hizo conexión con ese liderazgo. Ok. Y por eso estamos donde estamos. Sí, bueno, yo creo que es así. Quiero llegar ahorita a la parte final del programa para que hablemos ahora de esos temas en particular. Estamos conversando con Larisa Patiño, comunicadora social extraordinaria, con una trayectoria bien interesante en Venezuela, sobre todo su época en Radio Caracas Televisión y bueno, después cómo se reinventa. Y vamos a hablar entonces del podcast y vamos a hablar ahora un poquito de cómo vemos hacia adelante. Digamos, este podcast, esta grabación, usted la va a poder tener disponible en YouTube y en Spotify, en nuestras cuentas, y la referencia la tiene en las plataformas, distintas plataformas que tenemos a través de PDVSA Doc. Larisa, fíjate, yo me ubico ahora en el momento, y tú tienes ahora tu propio podcast, más Sí. Miguel Ángel el Cabún, El Cabún y el ahora mismo en la tarde. el ahora mismo en la Dentro tarde. del mismo Miguel Contigo. Exacto. Sí. Entonces, todo esto es un cambio muy grande que hemos tenido desde el punto de vista de redes sociales, ¿no? Yo digo que para muchas cosas muy bueno, para otras cosas muy malo, porque a veces uno se mete tanto que se le olvida que está en la realidad, el tiempo y empieza a ver cosas y todos los días aparecen. Ahora además hay que ser muy escrutador con los mensajes porque algunos vienen de inteligencia artificial Sí. maligna, Sí. otros vienen de inteligencia, Sí, sí, sí. pero ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo lo ves tú hacia adelante? O sea, suponte no. Yo creo firmemente que se va a producir un cambio en el modelo político de conducción del país, muy pronto. No, yo no
sé, como algunos que dicen mañana en la mañana a las 3 de la Sí, sí, madrugada. sí, sí, No, sí. yo no Sí, sé, sí, pero se va a sí, producir. sí. Ahora, cuando uno lo imagina, yo lo imagino en el área donde yo me he concentrado, pero ¿cómo te lo imaginas tú desde el punto de vista comunicacional? Bueno, bueno, yo creo que el cambio viene, es indetenible y es un cambio generalizado, porque todo el régimen abarcó todo, absolutamente todo. Le metió mano a todo para destruirlo, Ujú. para manchar el país de su propia porquería. Y el cambio tiene que ser a todo nivel, a todo, todo, todo nivel, por lo que yo creo que los medios de comunicación tienen que rescatarse otra vez y volver a ser lo que eran. Permitir primero que vayan todos los sectores de un país a estar en el medio de comunicación. No solamente estar secuestrados como están para mostrar la realidad que el régimen le ha dado la gana, de paso distorsionada y para Absolutamente. propaganda política. Los medios tienen que rescatarse y volver a ser lo que eran. Eso por ese lado. Avanzar en el hoy, porque ya por más que uno piense y la gente a veces nos escribe, queremos Radio Caracas como era antes, las cosas ya no van a poder ser como eran No. antes. Porque esto de los medios de comunicación, esto del YouTube, esto de las redes sociales ha hecho un cambio radical en todo esto. Ha Así lo convertido percibo, claro. totalmente, ha convertido, digamos, en periodistas a quienes no son periodistas. Y a osados como Eh, yo que pretenden tener esta pero conversación. eso a Pero mí me parece a la vez muy bonito. Lo que debe haber es que, o sea, debemos entrar todos, sí, pero ordenadamente. Y los medios tendrán que adaptarse a esa nueva tecnología y volver o sea, a hacer una cosa integral. Pero yo me imagino que es un trabajo de reconstruir todo lo que viene. Y irá progresivamente, porque no es una cosa fácil. claro, yo pienso que efectivamente, y no hablo de un cambio de gobierno no resuelve el asunto. No, Tiene que ser un cambio en el modelo total. total, de la Y, mentalidad de la gente. exacto. Y además, desde el principio, o sea, yo creo que los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental a pesar de las redes sociales. ¿Y por qué digo esto? Lo digo a mi modo de ver las cosas porque hoy en día lo poco que conoce la gente en Venezuela lo conoce a través de las redes sociales. Sí, Porque, por ejemplo, los programas que ustedes hacen, bueno, eso la gente le llega y los ve. EBTV lo ven en Venezuela, sí. ven lo que Ha pueden, trascendido, ha porque es que trascendido. antes tú veías era el canal que te permitía ver a Exactamente, través de tu televisor exactamente. Entonces, la eso es lo que señal. más o menos los permite. Ahora bien, si nosotros vamos a ese cambio en el modelo político y queremos construir una nueva Venezuela, nosotros tenemos que todavía asegurarnos que va a haber medios de comunicación que transmitan eso, que eduquen, que formen ciudadanos, Sí, porque esa es otra cosa. La formación ciudadana ha sido olvidada, destruida. Y hoy, o sea, a pesar de los 25 años que yo puedo decir que ha sido más radical este asunto, todavía yo siento, hablando de esas sí, grandes concentraciones y caminatas que se hacían en la campaña, la gente tiene deseos de mejorar, de cambiar, porque eso es lo que está en el espíritu. O sea, ¿cómo verías tú? O sea, a lo mejor Radio Caracas Televisión es algo así como lo que yo hablo de PDVSA. Es irrepetible, no se puede repetir lo que sí, había. Tiene que ser mejor, pero además claro. tiene que ser con las nuevas No, yo tecnologías. sí creo que tiene que haber un proceso de educación o reeducar a la gente. Y ahí será el trabajo aún mucho más preciso de los comunicadores, trabajar para eso, porque cuánta falta hace aquellas campañas que uno en algún momento le parecieron maravillosas, las de Renio Tolina. Por ejemplo. Bueno, habrá que hacer cosas como esas, mejores, porque estamos en capacidad de hacer cosas mejores, pero que sea de reeducación, porque lo que esta gente ha destruido es como esa parte de, de la esencia del venezolano de Claro, ser cada día mejor. Si sí, nosotros hemos llevado eso a cuesta, es decir, el desespero de todos nosotros es porque se nos reconozca de que no somos la plaga que ha sido el régimen. sí, yo creo que ha habido algo interesante, porque ha habido una campaña feroz para destruir la lógica social del Sí, venezolano y la memoria histórica del sí, venezolano. Sin sí, embargo, wow, a pesar de todo, y creo que
por las redes sociales, y eso yo lo pongo en punto positivo, eso no se ha logrado al 100%, porque Claro. aunque haya mucha distorsión, siempre hay opiniones, siempre hay dirección, siempre Mira, es hay... que uno lo ve con la gente que nos escribe y nos sigue en este tipo de Ah, programas. bueno, tú debes tener Cuando el tú, pulso ahí, pues. cuando tú lees lo que la gente está ahí, primero es gente como nosotros, gente que está con el deseo del cambio, gente que está dispuesta a dar todo por ese cambio, de colaborar como sea y rescatar los que son nuestros valores, de no quererse ver vinculado al nefasto régimen de Nicolás Maduro. Es decir, quieren mostrar que los venezolanos somos gente de bien. Y allí uno lo ve, esas ganas de ser educados. Se discuten dentro del mismo chat cuando llega alguien a crear polémica, a crear confrontación. Ya la gente está cansada de eso. Ya la gente quiere mostrar otra cosa. Y yo creo que eso es muy importante. Mira, si algo a mí me ha parecido maravilloso en el trabajo que estoy haciendo, este trabajo nuevo, nosotros, que lo siento yo como un hijo, Miguelito es el hijo mayor de Miguel Ángel. Ah, yo lo conozco. Miguelito vino a hacer este programa conmigo, cosa que me encanta. Él empezó así como yo con Miguel Ángel, con el micrófono, que tal, que no quiero aparecer y tal, no quiero saber nada de política, no me interesa la política venezolana. Venía golpeado de la política venezolana Claro, y con por razón. ser hijo de quien es y porque no le tocó fácil en el país surgir como todos los jóvenes en el país, decepcionados por la falta de oportunidades que salieron. Y ahora yo le veo el entusiasmo de estar involucrado en la política, le veo el entusiasmo de hacer el programa, que de alguna manera, además que es un muchacho súper preparado, que lee de muchas cosas, así son la mayoría de los jóvenes de nuestro país. Y ese deseo de cambio y ese haberse involucrado en la política, y yo lo miro a él y yo siento que todavía tenemos muchas cosas por Claro, delante. O es sea que correcto. nos pasa cuando nosotros escuchamos a los jóvenes cantar, Ujú. nos pasa cuando escuchamos a los jóvenes tocar instrumentos musicales con esas ganas y ese deseo de surgir y de demostrar que somos gente buena y gente profesional y gente de bien. No, me provoca hacerte una cuña porque como lo ha, Es que, como lo claro, ha nombrado el señor Miguel Ángel en los sí, lunes culturales en el Maní, sí, sí, es esa sensación. Tantos jóvenes que cantan música venezolana o que cantan o que tocan en jazz o hacen esto, pero que tú sientes que cada día es un concierto y tú dices, caramba, no todo está no perdido. está perdido. Entonces, cuando tienes esa sensación de que no está perdido, yo lo veo todos los días con nuestro hijo en la casa. Lo veo con mi hija también, Chiqui, en la casa. O sea, yo veo las ganas. Y en el caso, como si hago referencia al caso de Miguelito, es porque había dicho en cero a la política y está metido en la política y sabe que la única manera Y de tiene verdad, criterio porque yo lo he oído, bueno, me totalmente, parece a mí, ¿no? sí, sí lo tiene, por supuesto. Entonces, eso es un reflejo de que ya no nos va a volver a pasar lo que nos pasó, de que ahora nos involucramos porque queremos saber en dónde estamos parados y qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando para no dejarnos engañar. Pero de que las cosas vienen para mejor, vienen para Ok. mejor. Tengo una última pregunta ya cerrando. Yo sé que para colaborar, para apoyar, para trabajar por la nueva Venezuela no hace falta ahora, en la gran mayoría de los casos, estar allá. A distancia también se puede. Pero te pregunto, Larisa, en el momento que se produzca un cambio en el modelo político de conducción del país, que entremos en esa transición, un duro camino a la democracia, pero que lo vamos a transitar, Dios mediante, Amén. pregunto, ¿tú difieres tu decisión de regresar o vas a regresar? No, yo siento que en el momento en que yo me sienta segura en mi país, porque lógicamente el proceso será un proceso complejo, Complejo. un proceso donde todavía, en el caso Miguel Ángel y mi persona, pues necesitamos tener la seguridad de que no nos va a pasar nada, porque los procesos de transición son todos complejos, pero nuestra meta es regresar a nuestro país y construir nuestro país desde allá, por supuesto, y trabajar en esa reconstrucción y en ese cambio, porque es nuestro amado país, es Venezuela. Y todos los días soñamos con ese regreso. Lógicamente uno tiene, digamos, una hija en proceso de formación aquí y uno pues la encaminará el tiempo que sea necesario, que se encamine,
pero la meta es regresar. Una realidad de miles, quizás millones de hogares de venezolanos en el exterior. Larisa, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta locura No, me encanta, me encanta, me pero encanta. la verdad que creo que tenías y tienes todavía muchas cosas que decir. Puedes invitar para que te sigan, por Claro, favor. bueno, me pueden seguir en el canal Miguel Contigo a las 5:30 de la tarde en el Ahora Mismo, pero también no se pueden perder el Kabum en las mañanas, a las 9 de la mañana. Sí, hay que madrugar para hacerse el café, el desayuno y Sí, sentarse, ¿no? y Porque si no, sentarse, sí, señor. bueno, esto de verdad ha sido muy grato para mí, agradecido profundamente que No, hayas venido. agradecida yo. Y este es un programa que ustedes van a poder ver en Spotify y en YouTube, Venezuela en crudo. Y solo me queda decirles hasta el próximo episodio.